estamos hoy tratando de conectarnos un rato. Ya estuvimos, gracias a Dios, en la radio una media hora acompañando al equipo. Y el equipo pues estuvo desde las 9 de la mañana transmitiendo por el Circuito Regional de Noticias, un aliado estratégico que Dios nos ha provisto para este tiempo. Celebramos eso, agradecemos a Dios por eso. Hoy queremos hacer un énfasis sobre el tema de la sanidad, de la salud integral para nosotros los cristianos, basado en las promesas de la palabra de Dios que derivan de allí del salmo no, aunque es un salmo, es un poema, el capítulo 53 de Isaías, bien interesante. Vamos a estar reflexionando un poco sobre eso más luego. Vamos a compartir un poco de canciones, me va a acompañar mi esposa. Aquí tenemos detrás de mí está un acordeón, como lo pueden ver, acordeón a piano. Vamos a ensayar esta semana un poco para poder compartir algo. De todas maneras es probable que compartamos algo de música instrumental con el acordeón, de los temas que más o menos dominamos, con la guitarra también, y por supuesto un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, partiendo de esas promesas que se desprenden del poema de Isaías 53. Hoy, en millones de hogares en el mundo entero, bien sea en la mañana, es probable que algunos ya hayan tenido el partimiento del pan o el tiempo de comunión, ya lo habrán celebrado. Otros es probable que lo estén celebrando en este momento, otros lo van a celebrar más tarde, quizá en la noche, pero durante el día de hoy, en toda la iglesia a nivel mundial, en casa se está celebrando el ágape o el partimiento del pan, lo que llamamos la cena del Señor. Y quería que pensáramos hoy para hacer clamor, para batallar por la salud de nuestros médicos, de nuestra gente de salud que está en la línea de batalla contra el COVID, pero también con las familias que han sido afectadas. Ayer vi algo interesante en el muro de un gran amigo, Johnny Frías, evangelista, que contaba la anécdota de que un grupo de creyentes se fue allí al hospital, al sitio donde están recluyendo personas en el Poliedro, y estuvieron afuera orando, y les testificó un guardia nacional que se comunicó con ellos seguramente, les testificó que después que ellos oraron, el ambiente había cambiado allí. Yo creo que es fundamental en este tiempo el que nos estemos unidos en oración, conectados en oración, no solamente el día de hoy, sino estos días que vienen, porque según los pronósticos no estamos en una etapa sencilla, estamos en una etapa fuerte de contagio en el país, y como ustedes saben, pues nuestra infraestructura hospitalaria no está muy bien. Tenemos muchas limitaciones y eso pues nos afecta. Entonces tenemos que confiar en el Señor. La oración siempre ha sido una respuesta cuando no habían hospitales, cuando no había muchos fármacos que tenemos ahora, gracias a la investigación técnica y todo lo que tenemos ciertamente. Pero en esos tiempos lo que tenía Eliseo, lo que tenían los profetas, lo que tenían los apóstoles era la oración. Ya habían médicos, habían alternativas, y muchas veces, en muchas ocasiones, seguro que Dios dirigió a los hermanos, a los pastores, a los ministros del Señor a colocar algunas terapias, como pasó en el caso de Isaías cuando le fue a profetizar a Ezequías su muerte, y el Señor le dijo: le voy a dar 15 años más. Entonces le indicó a Isaías que le pusiera una cataplasma de higos, una especie de remedio natural, era lo que había en ese tiempo. Y el hombre se sanó. Y creo que el Señor utiliza todas estas cosas porque Él creó las plantas, creó todo el ambiente que vemos, y creó las ondas radioeléctricas con las que nos estamos comunicando, y siempre usamos todo lo que Él ha hecho para sanarnos, para resolver, para la logística, para todo lo que sea necesario. Pero nunca debemos olvidar la oración, porque a veces no tenemos a la mano y tenemos que resolver una emergencia, y un grito angustiado a la presencia del Señor, al trono de la gracia,
puede resolver, puede abrir puertas. Estaba leyendo una anécdota en estos días muy interesante que una hermana compartía de devocionales, de un hombre que lo están persiguiendo, unos enemigos lo están persiguiendo, y él le clama a Dios y le dice que envíe un ángel para que lo cubra. Él se metió en una cueva, era un sitio de muchas cuevas, y él se metió en una, y entonces él observa una telaraña tejiendo una araña tejiendo su telaraña en la puerta, y él le dice a Dios: Dios, pero te pedí un ángel, no te pedí una araña para tejer una telaraña. Imagínense ustedes, cualquiera puede atravesar una telaraña. Resulta que el animalito, el ácaro, el arácnido, pues terminó de tejer su telaraña, y de pronto él escuchó voces afuera, y imagínense, se sintió morir. Pero los que lo andaban buscando, cuando vieron la cueva tapada por la telaraña, ellos dijeron: aquí no ha entrado nadie, porque si hubiese entrado esta telaraña no estaría, así que vamos a seguir buscando en otras partes, y no lo buscaron. Bueno, Dios envió un ángel en forma de telaraña, pudiéramos decirlo así. El Señor respondió. Y yo creo que Dios tiene formas creativas de respondernos en este tiempo, pero queremos invitar hoy al pueblo de Dios a recordar ese recurso que tenemos. Él es nuestro recurso en este momento, y Él puede hacer que aparezca lo que no tenemos a la mano. Él puede abrir puertas, puede cerrar puertas, puede hacer cosas, y podemos confiar en Él. Queremos compartir una canción que hemos cantado siempre, y que de hecho la hemos mirado en YouTube, y hay muchas versiones de esta hermosa canción. La cantamos cuando partimos el pan en la iglesia, pues casi que una tradición ya cantar. Esta es una de las canciones que siempre cantamos, y vamos a compartirla un momento con ustedes. Vengo a suplicarle, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado gozo de eternar en plenitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor, que yo sería ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, frente a tu altar, me conmueve el corazón verte allí clavado en una cruz, por mis culpas y mi error. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado gozo eterno en plenitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor, que yo sería ingrato si negara tu amor. Bien, miren, esta canción la hemos compartido
Muchas veces cuando partíamos el pan en nuestra sede central, en grupos grandes, y es interesante cantarla y la hemos cantado también en casa. Esta noche cuando estemos partiendo el pan lo vamos a recordar también, esa hermosa canción. Hay varias canciones y es probable que en este live compartamos varias de ellas, algunas que parecieran inéditas porque muy pocos lo conocen, que las hemos colocado, por cierto, ya en nuestro canal de YouTube, y les invitamos a suscribirse y a compartir también esto cuando ya estemos terminando. Pueden compartirlo, pueden invitar a sus amigos. Vamos a tener un buen tiempo para reflexionar, para pensar en la palabra del Señor, en estas circunstancias que nos tocan vivir y que no podemos obviar, no podemos abstraernos. Es imposible hacerlo. Yo le decía a la iglesia en varias oportunidades que a veces no queremos escuchar las noticias y nos convertimos nosotros en la noticia. Por el tema de la electricidad, por el tema de la gasolina, por el tema de las medicinas, por el tema ahora de la pandemia, por muchas otras circunstancias que a veces se convierten en vicisitudes. Pero tenemos al Señor y tenemos una relación con Él, tenemos su palabra. La palabra de Dios es un documento que Él ha dejado para nosotros, para todos los tiempos. La palabra de Dios fue escrita, por ejemplo, cuando David escribió el Salmo 23, él definió como una de las situaciones difíciles para él era, comparando las ovejas, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, las ovejas cuando andaban con el pastor habían valles donde había peligros porque en cualquier esquina o cualquier hueco, cualquier cueva, podía estar emboscando un animal salvaje que podía hacer daño a las ovejas. Y el pastor tenía dos instrumentos que eran la vara y el cayado, con el que podían proteger a la oveja, alarla, resolver, y también con el que podían enfrentar a los animales. David cuenta en sus historias, cuando le está contando a Saúl, él le dice que cuando llegó un oso o un león, después que él fue lleno del Espíritu Santo, que fue ungido como rey, él recibió un poder extraordinario de parte de Dios y llegó a pelear con osos y con leones, que eso lo llevó luego lo catapultó cuando se presentó la situación de Goliat. Él dijo, bueno, este hombre es tan parecido a un león o un oso, Dios me ayudó y en esa oportunidad también puede hacerlo ahora, y efectivamente venció a Goliat. Y las ovejas seguramente se sentían seguras si David estaba allí. David era un diestro. Cuando se le describe, para recomendarlo a Saúl, se le describe ya como hombre de guerra. Es probable que ya haya sido ungido, ya había sido ungido por Samuel como rey de Israel y había recibido ese recurso. Entonces David, cuando está reflexionando en su propia experiencia de vida, él dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, esos escritos de David, esos escritos de Isaías, esos escritos de Moisés, Moisés, por ejemplo, en el Salmo 90, que es reseñado este salmo como un salmo de Moisés, él dice, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, tú fuiste el Dios de nuestros padres. Cuando él se le presentó a Moisés, efectivamente, él le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso le dio a entender a Moisés que era el Dios de generaciones, el Dios eterno, el anciano de días, el que nunca muere, el que no nació, el que es eterno y que nos trasciende a nosotros. Entonces, ese mismo Dios se sigue moviendo en el día de hoy. Y esas palabras escritas en esos tiempos para civilizaciones muy atrasadas tecnológicamente, con mucho temor, las expectativas de vida en esos tiempos no eran tan altas. Hay unas estadísticas al principio de la creación porque no se había propagado tantos patógenos, tantos factores amenazantes para los seres humanos, pero luego que la población mundial crece, la sociedad humana se ha visto expuesta a situaciones realmente difíciles desde el punto de vista de la salud. Entonces la expectativa, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, creo que no superaba los 40 años. Si un hombre llegaba a los 60 años era lleno de días. De hecho, cuando David
Cuando David se dice que David murió anciano y lleno de días, y yo estaba sacando la cuenta más o menos de cuándo entra David al reinado, todas esas cuentas, y me da que David probablemente no superó los 70 años. El apóstol Pablo no creemos que haya pasado de los 70 tampoco, quizá ha llegado a los poco más de los 60, claro, fue martirizado, pero las condiciones de salubridad en ese tiempo no eran comparables a lo que tenemos ahora. La expectativa de vida mundial promedio anda por los 74, 75, quizá unos países más, otros países menos, pero ellos tuvieron esperanza en el Señor. Dios les alargó la vida, Dios les dio fortaleza, ellos pudieron confiar en Dios y ellos nos transmitieron esas promesas a nosotros basados en sus propias experiencias. Yo creo que vale la pena que nosotros en este tiempo ciertamente reflexionemos en la palabra de Dios, nos anclemos en sus promesas, porque son promesas que están probadas en la historia. Y las historias de la Biblia, por cierto, no son leyendas, la Biblia no fue escrita por Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes escribió una novela, El Quijote de la Mancha, y hay muchos escritores que han escrito extraordinarias novelas, basadas algunas en historias reales, otras basadas en su propia imaginación. Pero las historias de la Biblia no son historias de la imaginación, no son novelas, no son leyendas, son historias. Los libros históricos hablan de relatos que se ha comprobado con la investigación arqueológica, ha comprobado que fue verdad, es cierto, esos personajes existieron, los reyes de la antigüedad, todos los relatos que tú ves en la Biblia son relatos no simplemente basados en vida real, sino que eran vida real, eran historias, no eran novelas, no eran composiciones, sino relatos de la historia antigua del pueblo de Israel, del Nuevo Testamento, las historias del Nuevo Testamento, cuando habla de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia, eso es historia. Pero lo interesante es que esa historia se sigue repitiendo. Ese Dios que responde, que ayuda, que apoya, que fortalece, sigue vivo, sigue presente con nosotros en este tiempo. Y hoy hemos pedido a la iglesia que cuando celebremos el partimiento del pan, nosotros recordemos esas promesas del Señor y le pidamos a Él por sanidad. Y yo quiero pensar un poquito en ese tema de la sanidad, porque cuando hemos hablado de eso, y ahorita en unos minutos vamos a cantar otra canción que usted no la va a escuchar por ahí en otra parte, porque es una canción muy vieja, pero hemos conservado, en cierto modo es parte de nuestro folclore en Nueva Jerusalén, y lo queremos compartir. Siempre la cantamos en tiempos de partimiento del pan. Pero quiero que pensemos un poquito, vayamos picando el tema de esto de la sanidad. Usted sabe que en el capítulo 53 de Isaías, empieza el texto, realmente empieza en el 52, y luego termina en 12 versículos más en el 53, el capítulo 53 de Isaías. Eso es escrito en forma de poema, es un poema, ciertamente, y describe de manera magistral el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Y hay un segmento de esa parte, de esos escritos del profeta Isaías, que inspirado por el Espíritu Santo nos entrega unas hermosas promesas. Nos entrega hermosas promesas, inspirado por el Señor. Isaías capítulo 53. Tú puedes tenerlo allí. De hecho, yo lo compartí en todos nuestros grupos de WhatsApp esta mañana. Hemos estado invitando a reflexionar sobre ese tema. Y hay unas palabras que menciona el evangelista Mateo, creo, lo menciona, creo que es el evangelista Mateo que lo menciona. Cuando Jesús hace algunos de los milagros de sanidad, él dice, esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. Cuando se dice cumplirse la Escritura, está citando a Isaías, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa expresión de Jesús cuando muere en la cruz tiene que ver con su cuerpo molido por nuestros pecados. En la cena del Señor nosotros recordamos la sangre y el cuerpo del Señor. Lo recordamos por separado, ¿por qué? Bueno, porque el Señor los separa de alguna manera, los presenta juntos, pero los menciona a los dos. Pablo menciona, esta copa es la sangre del Señor y este pan es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros hemos reflexionado mucho sobre el tema de la sangre, lo que la sangre
significa para nosotros en ese particular, y doy un repaso rápido, pero cuando tú participas de la copa y tomas el vino en el nombre del Señor, en el ágape o en el partimiento del pan, la comunión, la cena del Señor, como quieras llamarlo, cuando tú haces eso, es importante recordar las implicaciones de la sangre de Cristo derramada. Quienes han analizado a profundidad, con mucho detalle, minuciosamente el sacrificio de Cristo, encuentran que Jesús derramó literalmente toda su sangre. De hecho, cuando le traspasan el costado y su corazón, ahí le traspasan el corazón para que supuestamente termine de morir. Aunque lo que iban a hacer para que terminara de morir era quebrarle las piernas, no se las quebraron porque estaba muerta, pero era como para certificar, le traspasan el costado y sale sangre y agua. De esa manera el soldado le lleva a Pilato la certificación, la seguridad de que efectivamente el hombre estaba muerto. Es decir, podía dársele sepultura. Y le echó sangre y agua, y algunos dicen que eso tiene que ver, pues, que ya lo que quedaba era eso. Entonces, esa sangre derramada por Cristo en la cruz comienza a ser derramada desde los latigazos, en la misma oración de agonía. Y bueno, hay quienes describen eso magistralmente. No nos vamos a detener en todo eso, pero sí en las implicaciones un poco de la sangre de Cristo para nosotros, para hacer un pequeño repaso. Y luego quiero que nos enfoquemos en el cuerpo de Cristo, su cuerpo, las implicaciones de eso para nosotros, que tiene poderosas y valiosísimas promesas para este tiempo. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Fue el precio pagado por la culpa, quitó el pecado. El sacrificio de Cristo quitó el pecado. Eso es más o menos lo que los teólogos llaman expiación. Es decir, la sangre que limpia. En ese sentido, más o menos a eso se debe estar refiriendo el profeta Ezequiel, cuando inspirado por el Espíritu Santo también dice, yo esparciré sobre ustedes agua limpia y los limpiaré de todas inmundicias y de todos sus ídolos los voy a limpiar. Y creo que tiene que ver con la limpieza profunda que hace la sangre de Cristo en nosotros. Y cuando estoy hablando de la sangre de Cristo, no estoy hablando de un líquido que fluye, que tú te lo puedes aplicar, no. Estoy hablando del hecho histórico de que Él derramó su sangre, lo que eso significaba en la economía de Dios, en el propósito eterno de Dios de redención, lo que eso significaba en el plan de la salvación. Al Jesucristo entregar su sangre, recuerda los sacrificios del Antiguo Testamento, si has estudiado el Antiguo Testamento, los sacrificios, si lees el libro de Hebreos, si lees la Biblia en el Antiguo Testamento, vas a encontrar que había mucha sangre allí, mucha sangre derramada. Se rociaba de sangre las cosas, se hacía todo eso con la sangre. Y Jesucristo derramó precisamente, no la sangre de su propia sangre. Entonces, esa sangre nos limpia a nosotros. Y creo que es el autor de los Hebreos que nos dice que si esa sangre, si la ceniza de la vaca rociada limpiaban, cuánto más la sangre de aquel que mediante el Espíritu Eterno se ofreció una sola vez y para siempre por todos nosotros. Entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia profunda e integralmente a nosotros, completa y profundamente a nosotros. Quita toda mancha, quita todo pecado. Por eso es que nos justifica delante de Dios, por eso es que somos justificados delante de Dios, porque justificados por su sangre tenemos paz para con Dios. Entonces, esa sangre de Cristo nos limpió absoluta, profunda, completa, eternamente. Somos limpios para siempre. Si lo crees, tienes que creer eso. Eso es la base de la fe cristiana. Ahora bien, esa sangre es vista en la Biblia también como un precio, el precio de un rescate. A precio de sangre fuimos comprados. Y tú vas a encontrar en las cartas de los apóstoles, vas a encontrar, por ejemplo, a Pablo diciendo que fuimos comprados. ¿Acaso ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, que ustedes fueron comprados? ¿Comprados con qué? Comprados con sangre. Yo crecí escuchando canciones como comprado con sangre por Cristo, yo sé que al cielo yo voy. Esas canciones nos inspiraron el alma, nos inspiraron el corazón, nos animaron, nos dieron esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó un precio por nosotros. Y ahí estamos hablando entonces de la redención. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nosotros sí fuimos redimidos.
redimidos de la condenación eterna, redimidos de la esclavitud. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque a mí me ministra tanto el recordar que la sangre de Cristo fue el precio pagado por mí. Porque eso significa que Él pagó con su vida por mí, por todos nosotros. Y te voy a decir algo que a mí me impacta demasiado, me impacta profundamente, de este concepto de Cristo como mi Redentor, el que me compró. Y es que nadie, óyeme bien, nadie en toda la eternidad, nadie en ninguna instancia, nadie a ningún nivel, nadie, absolutamente nadie, ni Satanás, ni ningún rey, ni ningún poderoso, ni ningún portentado, nadie, absolutamente nadie, podrá pagar el precio para volverme a esclavizar. Ya Cristo me compró y me declaró libre. Ahora bien, Pablo dice, se menciona a él mismo, yo esclavo de Jesucristo. Entonces tú dirás, pero te hizo libre para hacerte esclavo. No, esa esclavitud es voluntaria. Eso es el agradecimiento eterno que tenemos en el alma porque Él derramó su sangre por nosotros. Mira, no hay deidad, no hay ídolo, no hay nadie, no hay demonio, no hay rey, no hay ninguna persona, no hay ningún potentado, ningún equipo, ningún presidente, absolutamente nadie, por más dinero que tenga, puede tener todo el oro del mundo, nunca podría haber comprado tu alma, pudo haber pagado por tus pecados y menos por el pecado de toda la humanidad. Jesús pagó por eso. Entonces su sangre se convierte en el precio. ¿Qué me comunica eso a mí? Que yo soy libre para siempre. Más nunca, óyeme bien, jamás, jamás en toda la eternidad el enemigo tendrá cómo pagar para volverme a esclavizar. ¿Podrá tentarme? Sí. ¿Podrá intentar seducirme? Sí, claro que sí. Lo va a intentar hacer. ¿Lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. ¿Lo seguirá haciendo? Lo seguirá haciendo. Pero nunca tendrá poder para volverme a comprar, porque Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces eso a mí me ministra demasiado. Entonces cuando yo participo del pan y de la copa, por eso es importante, si tú no has participado de la cena del Señor, estás fuera de la comunión, por favor, busca esa comunión, busca una iglesia y recuérdate a ti mismo este sacrificio. Jesucristo pagó por ti y te puso un precio demasiado alto. Óyeme bien, nadie con todo lo que reúna podrá, ni con el poder que tenga, ni con la influencia que tenga, ni con los recursos que tenga, con nada podrá pagar por ti de nuevo. Ya eres del Señor, le perteneces al Señor. Y eso me indica algo interesante sobre ese hecho de que Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y una muestra increíble de amor, una muestra increíble de su amor. Eso significa que Él es el dueño, Él es mi Señor. Mira, el apóstol Pablo dice, hay una promesa, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día de su venida. ¿Qué significa eso? Que todo yo, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado, no por mi fuerza. Yo no me cuido solo, yo tengo quien me cuide. Va a ser cuidado, va a ser guardado por el Señor. Entonces Él se ha comprometido, una vez que me compró con su sangre, que pagó el precio por mí, a guardarme por la eternidad. Por eso Pablo decía, mira, basado en esa verdad, es que Pablo podía decir con firmeza, yo sé a quién he creído y estoy seguro de que guardará mi depósito para aquel día. ¿Qué está diciendo Pablo allí? En otras traducciones lo explican con un poco más claridad para nosotros, porque puede no quedarnos muy claro esa palabra depósito, mi depósito para aquel día. Lo que está diciendo Pablo es, mi alma está depositada en sus manos. Todo yo estoy seguro en Él. Eso sí, se ve un poco con las palabras de uno de los profetas del Antiguo Testamento, creo que Isaías o Jeremías, que dice que nuestro Dios es Dios eterno y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos en el Señor es que Él nos va a guardar ahora, en esta hora de la prueba, va a guardarnos. Va a guardarnos. Y cuando nosotros estamos diciéndole hoy a la iglesia de que clame por sanidad, es porque nosotros creemos que Dios puede sanar, que Él puede sanarnos, y cuando estamos quebrantados podemos clamar a Él, y hay muchas promesas en la palabra de Dios que garantizan eso. Entonces Él puede guardar nuestra integridad física,
Y créeme que Dios se ha ocupado de poner pan en tu mesa. Cada vez que nosotros podemos comer juntos aquí en la casa, en este tiempo de cuarentena, nunca habíamos comido tantas veces juntos en la mesa, como familia nosotros aquí, nosotros con nuestro hijo Joel, disfrutamos por supuesto cuando hemos comido con otras personas, pero siempre sentarnos en la mesa y ver el pan es ver la fidelidad de Dios. Entonces Dios se encarga de preservar nuestra integridad física, que podamos tener acceso al alimento, acceso a la medicina y a todo, y por eso podemos confiar en Él, basado en esa promesa que Él hizo, que nos compró. Él es el dueño del universo. Alguien pudiera decir, Él no necesitaba hacer eso, pero eso se lo voy a preguntar yo después, porque es un misterio la salvación. ¿Cómo Dios, siendo el dueño del universo, en lugar de simplemente tomar una decisión ya y decir, no, yo soy dueño de esta gente, ¿por qué tuvo que entregar a su hijo en la cruz? ¿Por qué tuvo que Jesús venir y morir por nosotros? Escúchame bien, no me preguntes a mí por qué. Yo no sé por qué lo hizo. Yo no sé qué inspiró a Dios a que, pudiendo hacerlo de otra manera. Mira, la oración de Jesús en la cruz a mí me asusta. Porque Jesús ahí en la cruz le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Si es posible, no hagamos esto. Jesús le dice a Pedro, mira, si yo le dijera al Padre, abortado el proceso, Él envía 12 legiones de ángeles y esto se acabó, punto. Él podía hacer eso, Él es soberano. A él nadie le impide hacer nada. ¿Por qué? No sé. No me preguntes a mí. Sencillamente créelo que Él lo hizo. Y disfrútalo, por cierto. Y si no estás convencido de eso, entonces, por favor, convéncete de eso, de que Él sí pagó por ti. Su sangre te hace propiedad de Dios de nuevo. Por eso se habla de redención. Algo que se perdió, lo vamos a redimir, lo compramos de nuevo. Por eso es que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién será su consejero? O sea, este misterio de la salvación es tan profundo, tan poderoso, pero tan valioso y tan real, que entonces podemos disfrutarlo. Entonces quiero decirte, esa sangre derramada de Cristo en la cruz significa entonces una limpieza profunda, completa, total, eterna, para siempre. Él te limpia para siempre. Él no te limpia y luego, bueno, ya te vuelves a ensuciar. No. Él te limpia para siempre, profundamente. Y es más, si hoy pecamos, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando hablamos de pecar el creyente, no nos referimos a la persona que se devuelve como el perro al vómito, como la puerca lavada al cieno, sino al creyente que en su vida diaria puede caer, puede pecar, puede pensar, puede dejar de pensar, puede dejar de hacer, puede hacer cosas incorrectas. Y él va al Señor y le dice, Señor, reconozco que lo hice mal. La regué, está mal, perdóname. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese sentido, esa sangre sigue fluyendo para limpiarnos y mantenernos limpios siempre, a través de la confesión. Entonces fíjate tú las implicaciones nada más de la sangre de Cristo. Pudiéramos disertar un rato más sobre este tema. Para mí es apasionante ese tema de la sangre de Cristo, porque es muy alentador. A mí me da seguridad. A mí me dice que mi cuerpo, óyeme bien, mi cuerpo, mi alma, toda mi alma, mis emociones, mi voluntad, mis pensamientos, toda mi alma, todo mi sistema emocional está comprado. Le pertenece al Señor, y mi espíritu, yo, que un día me voy a mudar de este cuerpo, yo he sido comprado con sangre y le pertenezco para siempre al Señor. Yo te invito a que tú te deleites en eso. Y si no has experimentado, no estás viviendo esa experiencia, háblale a Dios y dile, Señor, es verdad, tú me compraste, yo no voy a despreciar esa sangre, yo no voy a pisotear esa sangre, yo no me voy a olvidar de eso, yo voy a vivir agradecido. Por eso es que Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo quiero invitar a mi esposa a que me acompañe para que cantemos una canción que siempre cantamos, y luego vamos a reflexionar sobre el cuerpo de Cristo, la implicación del cuerpo de Cristo, y que hoy queremos enfatizar a la iglesia para que eche mano de esa promesa
de que por su llaga fuimos nosotros sanados. No hay otro tema tan sublime cual Cristo y su amor por mí. Es más dulce que cualquier cariño, el Cristo y su amor por mí. Prorrumpen en mi alma las canciones de fe, de esperanza y de amor. El tema encantador es Cristo el Salvador, muriendo en una cruz por mí. El tema encantador es Cristo el Salvador, muriendo en una cruz por mí. No hay otro tema tan sublime cual Cristo y su amor por mí. Es más dulce que cualquier cariño, el Cristo y su amor por mí. Prorrumpen en mi alma las canciones de fe, de esperanza y de amor. El tema encantador es Cristo el Salvador, muriendo en una cruz por mí. El tema encantador es Cristo el Salvador, muriendo en una cruz por mí. Bien, pensando en eso, algo sobre lo que he reflexionado muchas veces, y cada vez que partimos el pan recordamos eso. Muchas veces expuse estas verdades, tanto para mi propio consumo como para traer palabras de consolación y de esperanza a la audiencia. Y tiene que ver con las implicaciones del cuerpo de Cristo para nosotros. Más allá de la discusión teológica de si la transubstanciación o consubstanciación, una discusión que hay entre la postura evangélica protestante y la católica, que dice que cuando tomas el pan allí está Cristo, te comes a Cristo. Nosotros decimos que representa a Cristo. Más allá de toda esa discusión, y nosotros tenemos por supuesto una postura de que son elementos que representan a Cristo, porque el tema no tiene tanto que ver con que Cristo esté allí, aunque Él está presente en nuestra reunión. Cuando partimos el pan, Él está presente con nosotros, claro que sí. Y cuando compartimos de Él, por supuesto, el Espíritu Santo nos trae la presencia de Dios, nos trae la comunión de Jesús, nos trae la comunión del Padre. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, no creo que necesitemos discutir si el pan o si qué tipo de pan. Inclusive tampoco creo que debemos discutir si el pan debe ser pan sin levadura o un pedacito de pan salado. Imagínate, tú estás en un sitio donde no hay ni siquiera pan y ahí es pan de pobre. Y bueno, se ancocha un poco de pan de pobre y eso puede ser el pan, por decirlo así. Inclusive ocurre con el tema del vino. Yo estoy viendo bien aquí. Inclusive ocurre con el tema del vino. Puede ser que no tengas el vino, una marca de vino o algo así, ¿verdad? Pero de pronto puede servir un jugo de frutas. Una vez recuerdo que asistí a una iglesia y me ofrecieron, en la Santa Cena me ofrecieron malta. Ahí sí les dije, mira, yo creo que aquí fue un problema de organización, creo que deberían tomarse el tiempo, porque había tiempo para preparar, aunque fuera un jugo de uva, un jugo de alguna fruta. Pero el tema aquí es de los elementos y del caso del cuerpo de Cristo, que es representado por el pan. Cuando partimos el pan, el Señor, inspirando al profeta Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, que es donde estamos pensando, en el tema que estamos pensando, Él dice allí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Esa expresión ciertamente llevó en nuestras enfermedades en su cuerpo, es muy poderosa, porque eso habla de la sanidad. Y para pensar en qué tipo de sanidad, yo he pensado en 4 tipos de sanidad. La sanidad en cuatro dimensiones, en 4 aspectos de nuestra vida. Lo primero que el Señor está pensando allí cuando habla de la sanidad es la sanidad espiritual. Cuando tú lees, creo que es el mismo Isaías, tú dices que él, hablando del hombre, del ser humano, de su condición espiritual, dice, eso no sirve para nada. Desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie, eso es una sola llaga. Es la expresión más cruda que te puedes encontrar allí en la Biblia. Es una sola llaga. Se refiere a la condición espiritual. Él no se está refiriendo allí a una lepra o a una lepra física o a una herida en nuestro cuerpo físico. Se está refiriendo a la condición espiritual. Nuestra condición abyecta, nuestra condición de alejamiento de Dios, de muerte espiritual. Cuando Pablo define, dice, cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, más o menos está queriendo decir lo mismo. Entonces, cuando Cristo dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados, se está refiriendo a esa sanidad de carácter espiritual, que nos limpia de la llaga del pecado, que nos limpia de nuestra enfermedad mortal, que es nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, el pecado que se anidó en todo nuestro ser. Y él dice que todo nuestro cuerpo, dice que no hay nada sano, no hay nada sano. Y se está refiriendo al ser humano, pero en Isaías 53 dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Es decir, él llevó por la llaga de él, nuestra llaga es curada, algo como eso. Entonces se refiere a la sanidad de nuestra postración espiritual, nuestra enfermedad espiritual, que no es otra cosa que el alejamiento de Dios, y que lo definen los apóstoles en el Nuevo Testamento como muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí no había remedio, no había nada. Fíjate que el mismo profeta inspirado por el Espíritu Santo dice, mira, ni que te eches lejía, ni que eches nada, te puedes limpiarte, tú no tienes remedio, no hay manera, pero yo tengo el remedio. Y el remedio, bueno, mi sangre, cuando Cristo la derrama, pero también su cuerpo, entregado por nosotros. Entonces es la garantía de la sanidad. Algunos dicen, inclusive han hecho estudios sobre este tema, de que Jesús recibió 39 latigazos. Es probable que sí. Los latigazos legales que daban los romanos. Y dicen algunos que el cuerpo humano, las enfermedades a nivel mundial, se están clasificadas en 39 enfermedades principales. Algo como eso. Sería interesante ver eso, pero puede ser que de verdad, y creo que en la práctica es verdad, el Señor puede sanarnos de cualquier enfermedad, de la que sea. Dios ha sanado de cáncer, Dios ha sanado de sida, Dios ha sanado de lepra. Ahí está la historia bíblica, ahí está la historia contemporánea, y cada uno de nosotros seguramente tendrá algo de lo que sabe que ha sido sanado. Mi cuñada me dice que ella fue sanada de una sinusitis, una especie de rinitis que la atormentaba, y fue sanada hace muchos años en una campaña, en una oración. Yo tengo mis propios testimonios de sanidad. Cuando niño, yo no podía consumir huevos en ninguna clase, ni hervido, ni en perico, ni fritos o freídos, ni friéndolos, ni nada de eso, porque me daba un dolor insoportable y no podía hacerlo. Y un día recuerdo que fui a acompañar a un misionero en una población rural, y cuando nos invitan a desayunar nos sirven precisamente huevos, arepa, café y algunas otras cositas, y eso me asustó. Yo era un adolescente, yo oré por los alimentos, le pedí a Dios que me permitiera comerlo, que no me doliera el estómago, y efectivamente desde ese día hasta el día de hoy, nunca más me ha dolido el estómago cuando consumo huevos. Y podría citarte otras cosas, y tenemos muchos testimonios de gente que ha sido sanada. Entonces, cuando el Señor está hablando allí de que llevó nuestras enfermedades, se refiere a la sanidad espiritual, pero se refiere también a la sanidad física. También refiere a la sanidad física. Entonces sí tenemos acceso ya el problema de la sanidad espiritual resuelto por medio de su cuerpo, llagado, lacerado por nosotros, pero también estamos hablando de que Él ofrece sanarnos físicamente. Entonces hay 2 tipos de sanidades allí bien interesantes, de las que podemos echar mano por la gracia del Señor y decirle, Señor, tú llevaste en tu cuerpo mis enfermedades, yo pido que tú me sanes. Tú puedes hacer eso.
y decirle al Señor, Señor, me siento enfermo. Y en esta situación del COVID, nosotros podemos pedir al Señor que por su muerte en la cruz, por su misericordia, Él nos sane. Bien sea que estemos afectados o que fortalezcan nuestro cuerpo. Tenemos acceso a la sanidad física. Entonces, tenemos acceso por lo menos allí a dos tipos de sanidades. La sanidad espiritual, que es la más importante y que nos libra de la condenación eterna y que nos permite tener una comunión con Dios. Esa sanidad está lograda en la cruz del Calvario, por la muerte de Cristo, por su cuerpo. Pero óyeme bien, no solamente se trata de esa sanidad, de esos dos tipos de sanidades, también la sanidad emocional. De hecho, algunos piensan que cuando dice ahí, Él llevó en su cuerpo nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, ahí se refiere a esos dolores del alma, esos dolores internos, no solamente el dolor físico, sino también esos dolores internos, producidos por traumas, heridas, malos recuerdos, situaciones del pasado, que nos atormentan muchas veces. Créeme, el Señor también vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a sanar el alma, vino a sanar nuestra alma, vino a sanar nuestras heridas, a que nosotros podamos ser libres de angustias, de temores producidos por traumas del pasado. El Señor puede sanarnos efectivamente de eso. Entonces yo hablo de una tercera dimensión de la sanidad, o un tercer aspecto de la sanidad, del cual puedo echar mano a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso abrió para mí esa bendición. El hecho de que Él llevó en su cuerpo mis enfermedades y mis dolores, me puso en paz con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario, me indica entonces que puedo orar y agradecer porque la sanidad espiritual se produjo ya por medio de su muerte, y la sanidad física pudiera enfermarme y yo puedo clamar a Dios por eso, pero también puedo tener fe de que Él puede sanar mis heridas. Así que si hay heridas emocionales, si hay traumas, cosas que tú todavía estás luchando y te atormentan, una cosa que puede ayudar muchísimo, créeme, más allá de cualquier terapia, de cualquier medicamento que pudieras usar para aliviar de pronto el dolor. Hay gente que pueden tomar ansiolíticos, antidepresivos, algunos medicamentos, algunos fármacos para aliviar. Pero lo que sana es que un asunto que va a sanar es que tú puedas llevar ese dolor, esa herida a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo tomo de esa sanidad y yo quiero ser sano, yo quiero que tú sanes ese dolor, yo quiero perdonar en tu nombre, yo quiero que tú me limpies, que tú sanes esa área porque tú llevaste mis dolores. Te voy a contar una anécdota que me contó un amigo pastor. Él estaba atendiendo a una joven, le llamaron por teléfono para atender a una joven que se quería suicidar. La joven se quería suicidar porque ella había descubierto en su edad adulta que su papá no era su papá, y eso la golpeó, porque ¿por qué no se lo dijeron temprano y todo ese rollo? Y entonces no solamente eso, sino el tema de que no era una hija legítima, o que aunque hubiese sido legitimada, pues no era su papá, el engaño, todo el asunto, eso la traumó a tal punto que esa mujer estaba muy herida, y se quería morir. El pastor pidió chance para conversar con ella, creo que personalmente, y lo logró. Y cuando la está escuchando con su dolor, él se acuerda, y yo creo que fue el Espíritu Santo que le trajo a la memoria, que Jesús fue objeto de un bullying. Cuando le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿a qué se estaban refiriendo? Probablemente sí se regó un rumor de que el hijo de María no era hijo biológico de José. Escúchame bien, un incrédulo con su mente cauterizada por el pecado, con una mente cochambrosa, no te va a creer en el nacimiento virginal de Jesús. Y entonces es probable que algunos de los fariseos, alguna gente malvada del pueblo de ahí de la comarca de Nazaret, haya regado la versión, o en Belén, qué sé yo, de que ese hijo no era realmente de José, sino que no se sabe de quién era hijo. Nosotros por la palabra de Dios sabemos que era el Hijo de Dios, porque el Señor le habló y creemos que realmente fue el nacimiento virginal. Pero es probable que Jesús haya crecido con ese estigma. Claro, los evangelistas no lo relatan, nadie lo toca mucho, pero esa pequeña referencia allí, esa palabra, esa sátira de los fariseos pudiera indicar eso. Entonces el pastor le explica a esta muchacha, mira, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo eterno de Dios, fue objeto de eso. Cuando esa muchacha entendió eso la sanó. Él llevó nuestros dolores. No hay nada por lo que nosotros hayamos pasado que Jesús no haya pasado. Por eso es que dice que
podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que tenemos un sacerdote ante el cual podemos acercarnos con confianza, porque Él padeció en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no hay dolor que Él no haya pasado. Él fue exiliado. Si tú estás fuera del país y sientes dolor en el alma porque estás exiliado, Jesús fue exiliado bajo amenaza de muerte. Es probable que tú ni siquiera hayas tenido amenaza de muerte, sino que hayas visto tu vida en peligro y por la situación económica hayas dicho, me voy a otro país, y sueñas con volver. Bueno, por eso hay una profecía que se cumple con Jesús cuando dice, de Egipto traje a mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo, porque Jesús tuvo que irse unos días, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero fue un tiempo probablemente un poquito largo, y allí estuvo en Egipto con sus padres, exiliado, porque peligraba su vida. Cuando muere Herodes, que se resuelve la situación y pasa todo lo que tenía que pasar, y se cumple la profecía de que iba a ser criado en Nazaret, el ángel del Señor le habló a José una vez más y le dijo, José, ya los que procuraban la muerte del niño ya murieron, puedes regresar a Nazaret. Y dice que regresó a Nazaret para que se cumpliera la escritura. Nazareno. ¿Qué te parece? Entonces, Él llevó realmente nuestras enfermedades, nuestros dolores emocionales, esos dolores del alma que duelen más que un dolor físico. Él los llevó cuando murió en la cruz por nosotros. ¿Podemos nosotros entonces tener esperanza, confianza en Jesús? Claro que sí, yo te invito a hacer eso. Revisa tu corazón, revisa dentro, y si hay un dolor que tú sientes que no ha sanado, llévalo a la cruz de Cristo, llévaselo a Él, confiésalo, preséntaselo con el dolor de tu alma. Con transparencia, con sinceridad, derrama tu corazón y dile que te sane. Y el Señor va a venir y va a sanar. Él va a sanar esa herida. Va a entrar en esa situación y te va a restaurar. Pero hay una última sanidad, o una cuarta sanidad, no diría tanto última, pero sí una cuarta sanidad o área o dimensión de la sanidad que el Señor tiene para nosotros. Y para mí tiene que ver con la paz de Dios que viene a nosotros y que nos pone en paz con los demás. Y tiene que ver con la sanidad social. Yo llamo sanidad social la reconciliación. La reconciliación que ocurre cuando el Señor me transforma a mí, el Señor me salva, el Señor opera en mi vida. Entonces se produce una reconciliación, una sanidad de relaciones. Es por eso que el padre se atreve a pedir perdón a los hijos. Tuve la noticia de un amigo que sus hijos, buena parte de su familia había recibido a Cristo. Pero él se resistía a entregar su corazón a Cristo. Lo ataca una terrible enfermedad que terminó, por cierto, con su vida hace unos meses. Pero él decidió entregarse al Señor. Y no se me olvida que me dijo, hermano Pablo, por fin me entregué a Jesucristo. Ya soy uno más del montón, así lo definía él. Ahora soy uno más del montón de los hijos de Dios. ¿Y sabes lo que hizo? Inmediatamente de tomar su decisión, le pidió perdón a todos sus hijos. Los hijos ya lo estaban cuidando, eran cristianos, gente muy piadosa, muy fiel, muy amorosa, ya lo estaban cuidando, pero él tomó la iniciativa de pedir perdón a todos sus hijos, se reconcilió con ellos. Ahí estamos hablando de una sanidad social. Eso lo trajo el hecho de que el Señor operara en él. Y creo que eso viene porque cuando el Señor nos salva, nos reconcilia con Dios. Y cuando nos reconcilia con Dios, entonces nos reconciliamos con nosotros mismos y nos reconciliamos con nuestro entorno. Porque una vez perdonados, perdonamos. Una vez sanados, sanamos. ¿Por qué es que a los creyentes se les dice que estas señales seguirán a los que creen? Porque cuando tú crees en el Señor de todo corazón, tú eres sanado, eres perdonado, eres restaurado, eres liberado. Entonces tú vas empoderado por la gracia de Dios para ser instrumento para que a través de ti, de tus manos, de tu palabra, de tu predicación, de tu vida, de tu testimonio, otros también reciban esa sanidad, esa restauración, esa liberación, esa reconciliación de parte de Dios. Cuando el Señor dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, se refiere a precisamente gente que Él ya ha sanado, que Él ya ha restaurado y que ahora quiere usar para bendecir a otros. Entonces nos convertimos en canal de bendición. Nos convertimos en instrumentos en sus manos para bendecir la vida de otros con la bendición que nosotros hemos recibido también. Y aquí se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces cuando tú vienes a Cristo,
cuando tú te conectas con Él, te reconcilias con Él, ocurren todas esas cosas que estaba mencionando durante todo este live. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Es el precio pagado, te redime para siempre y eso te va a guardar para siempre. Y bueno, tiene muchas implicaciones poderosas. El cuerpo de Cristo representa para ti sanidad, representa sanidad integral de cualquier tipo de enfermedad, desde la enfermedad mortal del pecado hasta la enfermedad social o el daño de relaciones rotas. Finalmente, el cuerpo de Cristo es visto en el Nuevo Testamento por los apóstoles como una puerta amplia para entrar a la comunión con Dios. El cuerpo de Cristo, dice que el cuerpo de Cristo se convirtió en un puente, abrió un camino amplio a la presencia de Dios, para que nosotros fuésemos restaurados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y podamos disfrutar de lo que Pablo llamaba en su bendición apostólica la comunión del Espíritu Santo. Entonces tenemos eso por la obra poderosa de Cristo en la cruz. Hoy, si no has hecho el partimiento del pan, te invito a hacerlo en casa. Eso no tiene mayor protocolo. El protocolo más fuerte lo hizo Cristo. Ya es una poderosa realidad. Créeme que los creyentes ministraron el partimiento del pan en las catacumbas. Hay testimonios de eso en situaciones inimaginables. Allí ellos ministraron el pan, el partimiento del pan. Quedaron inscripciones de eso. Eso se llamaba el ágape, la comunión, el partimiento del pan, la cena del Señor. Y hoy cuando vayas a hacerlo, si no lo has hecho todavía, te invito a reflexionar en estas cosas y deleítate en eso. Agradécele a Dios que te ha salvado. Y hoy quiero invitar a la iglesia. Vamos a orar por sanidad, vamos a orar por nuestros médicos. Yo ahorita quiero cerrar con una oración por nuestros médicos, la gente que está en la primera línea de batalla. Han sido una bendición tenerles allí y hemos recibido noticias de que muchos han muerto, pero hemos recibido noticias también de que algunos se han levantado. Entonces el Señor nos permite en este tiempo clamarle a Él. Quiero que la iglesia hoy nos unamos para clamar al Señor por sanidad. Y recuerden, esa oración unida sí va a tener efecto. Va a tener efecto en el ánimo de mucha gente, va a subir sus defensas, los va a ayudar, se van a sentir fortalecidos. Así que te invito a unirte con todo el cuerpo de Cristo. Y hoy cuando estés partiendo el pan, no te olvides de elevar juntos allí una plegaria al Señor para pedir sanidad para nuestra gente. Yo quiero cerrar quiero invitar otra vez a mi esposa, que es la compañera de cantos. Por muchos años cantamos juntos desde muchachos, desde adolescentes, y quiero que cerremos con una hermosa canción. Señor, dame tu mano y sácame adelante. Haz que ningún instante me separe de ti. Que la gloria que hizo a Moisés irradiante permanezca en tu siervo como en el Sinaí. Quiero tener tu mente, pensar como tú piensas. Quiero ver el pecado como lo miras tú. Y quiero como Job tener tanta paciencia para sufrir las pruebas por tu causa, Jesús. Señor, que de mis labios emane la alabanza y sea cual la fragancia que perfume tu altar. Permíteme que pueda tener esa confianza de estar junto a tu pecho como el apóstol Juan. Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte, y aún la misma muerte se doblega ante ti. Extiéndeme tu mano, Señor omnipotente. Permíteme que pueda servirte hasta morir.
Padre eterno, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Tus promesas son eternas. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Y tu verdad también, Señor, es para siempre. Y esas promesas que tú dejaste, esos documentos que están allí, es tu palabra refrendada, Señor, por tu mano. Y hoy tú te sigues moviendo para bendecir a tu pueblo, para traer sanidad. Gracias, Señor. Gracias por la sangre de Cristo derramada por nosotros. Gracias por la limpieza profunda, eterna, efectiva, eficaz de nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones. No quedó ni un solo pecado que no haya sido limpiado en lo más profundo de nuestro ser. Gracias por limpiarnos. Gracias porque esa sangre también fue el precio pagado por nosotros. Y ahora somos tuyos para siempre. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te pertenece y será guardado irreprensible hasta el día de tu venida. Gracias por esa promesa de tu palabra. Nos anclamos en ella, Señor. Gracias por tu cuerpo molido por nuestros pecados, lacerado, latigado. Gracias, Señor, por entregar tu cuerpo por nosotros. Gracias porque llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades. Nos sanaste de la herida mortal del pecado que nos alejaba de ti para siempre, que nos colocaba en una situación abyecta, sin futuro, sin esperanza. Pero ahora tenemos esperanza. Ahora, Señor, hemos sido limpiados, hemos sido sanados de esa llaga que cubría todo nuestro ser. Padre, gracias por sanarnos de nuestro pecado, por el perdón. Padre, gracias también porque tú has sanado nuestras heridas. Tú has sanado nuestros traumas y has traído paz y gozo a nuestro corazón. Y hoy pido, Señor, que si alguien está escuchando, está viendo esta transmisión, está herido, Señor, que tú traigas sanidad, tú te reveles a su corazón como el Dios que sana las heridas del alma, que trae perdón y reconciliación. Padre, gracias física. Y hoy reclamamos para nuestros médicos, Señor. Los médicos, que algunos los han denominado los ángeles de azul. Padre, los bendecimos. Pedimos que tú los cubras, Señor, y que tú los sanes. Y que te reveles a sus vidas como el Dios que sana físicamente. Oramos por las familias que están enfrentando el COVID-19, que sienten temor, Señor. Padre, ahora mismo, Señor, envía tu presencia, envía tu ángel, envía el recuerdo de tu palabra, para saber que pueden clamar a ti en medio de esta situación y tú vas a responder y vas a poner tu mano, vas a traer sanidad del cuerpo, Señor, este cuerpo que es templo de tu Espíritu Santo. Revélate a nosotros, Señor, como ese Dios que sana nuestro cuerpo y nos anclamos en tus promesas y reclamamos esa sanidad para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, te damos gracias también porque tú nos reconciliaste con Dios, nos reconciliaste contigo mismo y nos reconcilias con nuestros semejantes, nos reconcilias con nosotros mismos y nos traes paz al corazón y entonces podemos amar a nuestra gente, podemos amar incluso a nuestros enemigos porque tú, Señor, has sanado nuestro corazón de rencores y sanas nuestra sociedad, sana las relaciones. Tú haces volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de la esposa hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Señor, tú traes reconciliación y tomamos eso en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, Dios me les bendiga. Saludamos a todos los que se conectaron. Mi esposa seguro que ha chateado ya con algunos. Yo voy a colocar las respuestas en el chat en unos minutos. Así que les bendecimos y quienes lo puedan ver también, pues les bendecimos a quienes los vean en diferido.